Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de buscar a Dios en tiempos difíciles como los tiempos actuales. Acaba de comenzar ya el verano y siempre en el verano lo que tiene que ver con la estación del verano y también con el otoño. Son temporadas donde los desastres han ocurrido en el mundo entero. Por eso tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia habla de tiempos proféticos y estamos en el tiempo pronto al regreso de Jesucristo. Cristo declaró como señal tiempos de angustia, angustia en la tierra. Habrán dolores de parto como una mujer a punto de dar a luz. La luz que dé la mujer representa a la iglesia, tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Pero mientras tanto los dolores en la tierra allí estarán. Por eso estamos viendo diversas circunstancias en el mundo. Desde hace algunos años estamos en los problemas económicos que se han ido incrementando. Hoy se habla de una alta inflación que tiene que ver con el incremento de los precios, incremento de las mercancías y el dinero no está alcanzando. Entonces hay crisis económica, crisis financiera en países, en muchos lugares. Por eso los gobiernos están trabajando haciendo lo que pueden, pero también la iglesia está predicando la solución al problema. La iglesia es luz al planeta Tierra. La iglesia es la que puede interceder en medio de los problemas de la tierra para que Dios intervenga. Por eso hoy hablaremos que en tiempos de angustia debemos buscar a Dios. Así que quédense con nosotros, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pues así, estos tiempos son tiempos difíciles, dice la Biblia, tiempos malos, tiempos de angustia, tiempos de violencia, pero son tiempos especialmente para buscar de Dios, o buscar a Dios y su presencia. Así que debemos acercarnos a Dios el Padre a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió desde el cielo, y Él, para entrar aquí en la tierra legalmente, tuvo que tener un cuerpo de carne como el nuestro, pero sin la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo en María. Así que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra y Él no pecó. Él era Dios humano, Dios humanizado, Dios hecho carne. Entonces, Él, después de vivir una vida sin pecado, fue a la cruz del Calvario y allí murió por nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado y ahora tenemos el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Él regresó al cielo y se sentó a la diestra de su Padre, Él tiene todo el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Así que hoy podemos acercarnos a Dios el Padre que está en el cielo a través de Jesucristo, que está a su diestra, allá arriba en el cielo, completamente vivo, y su sangre es la única que hace remisión de pecados, una sangre pura, una sangre limpia, una sangre sin pecado. Entonces la sangre de Jesucristo nos da vida eterna y nos da perdón de pecados, y nosotros en este tiempo debemos de ir hacia el Padre a través de la sangre de su Hijo y del nombre de su Hijo para acercarnos a Dios. El mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, le dijo: yo soy el camino. Nos dijo a todos, bueno, a sus discípulos, pero Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y más cuando una persona tiene tribulación o tiene angustia en su corazón por algún problema, bueno, es el tiempo justo para venir al Padre a través de Jesucristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, y a través de Jesucristo y su sangre poder ir hasta la presencia de Dios el Padre. Allí está la solución de los problemas. Así que cuando te estés en angustia,
clamemos a Dios, es tiempo de clamar a Dios. Los dolores de parto de la tierra son todos los problemas. Así que hoy podemos, en medio de estos dolores de parto de la tierra, poder ir a Dios a través de Jesucristo y poder tener realmente la solución a nuestros problemas y la ayuda necesaria. Sean todos bienvenidos. Bueno, en Salmos 34 es un salmo muy bonito nos habla de la protección divina que escribió el rey David. Y ese salmo hace mucho énfasis en que si buscamos a Dios, Él nos va a librar de todas nuestras aflicciones, y hace un énfasis especial que Dios está presto, que sus oídos y sus ojos están con los justos. Por eso hace hincapié que los que están mal vengan al camino de vida eterna, para que entonces sean hijos de Dios y entonces reine la justicia. Y entonces sí, Dios está presto a los justos, sus oídos, sus ojos están a favor de ellos. Y también nos habla de la protección angelical. Él va a enviar a los ángeles, Dios va a enviar a los ángeles para que acampen sobre ti y te defiendan y te protejan de todo peligro. Sí, Dios se acercó a la humanidad hace 21 siglos en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya la salvación está dada para toda la humanidad. Desde el punto de vista legal del cielo, desde el tribunal del cielo, ya el juicio sobre el diablo fue establecido. Ya fue hecho. Ya fue hecho. Sí, ya fue sentenciado. Ya hay una sentencia ya fue juzgado. De derrota al diablo permanentemente, eternamente, y solamente la vida eterna está en Jesucristo. Ahora Dios pide a toda la humanidad que se acerquen a Él. Antes, mediante la sangre de su Hijo. Sí, antes no se podían acercar o no nos podíamos acercar a Dios debido al pecado. A esto vino Jesucristo a resolver el problema del pecado y fue resuelto en la cruz del Calvario, derramando Cristo su sangre y nos limpió de todo pecado. O sea, ahora el ser humano por la sangre de Cristo puede acercarse a Dios. Y de esto se trata la predicación de la iglesia. Nosotros los que somos parte de la iglesia, todo cristiano, independientemente de su denominación cristiana, predica a Jesucristo para que toda persona en la tierra se reconcilie con Dios. Solamente en Dios está la respuesta a los problemas de la vida diaria. Cualquier tipo de problema, problema espiritual, problema de salud física, problemas financieros como los que hoy estamos viviendo. Cualquier tragedia puede preverse y solucionarse. Es más, tiene que verse la solución antes que venga la tragedia, porque tenemos que primero estar en la tragedia y después buscar a Dios. Tenemos que ser sabios, dice la Escritura. Por eso predicamos, dice la Biblia, aquí en la tierra a Jesucristo y somos embajadores de Cristo. Es lo que la Biblia enseña de nosotros. Somos embajadores. Podemos leer 2 de Corintios en el capítulo 5. Allí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de la tarea de la iglesia. Y dice en el versículo 20 y 21 de 2 de Corintios 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, todo el juicio que nuestros pecados merecían cayó sobre la humanidad de Jesucristo. Él soportó todo ese juicio en la cruz del Calvario que nuestros pecados merecían. Por eso Él llevó todos nuestros pecados, Él clavó ahí en la cruz del Calvario nuestros pecados, y ahora a través de Jesucristo y por su sangre tenemos redención de pecados. Sí, por eso hoy todo cristiano debe estar hablando de Jesucristo, porque es un embajador de Cristo, un embajador en la oficina, en el trabajo, un embajador en la calle, un embajador en el parque,
un embajador en la escuela. En cualquier lugar de la ciudad somos embajadores para reconciliar al ser humano con Dios. No predicamos religión alguna. Hay muchas denominaciones religiosas. Estamos hablando de la solución que puede tener todo ser humano, independientemente si tiene recursos económicos o no, si es hombre o mujer, si tiene religión o no religión. Dios ama su creación. La creación de Dios es el ser humano y Jesucristo vino a rescatar al ser humano. Ya todo esto fue dado en la cruz del Calvario. Por eso hoy debemos hablar de Jesucristo. Hay solución a todos los problemas que puedan haber aquí en la tierra. Bueno, y la Biblia enseña que si Cristo murió por nosotros y dio su vida por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir para Cristo. Aquí lo dice también 2 Corintios 5:13, dice 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso el cristianismo es un nuevo estilo de vida, es un nuevo nacimiento. Así es. Cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a una vida totalmente de muerte diferente. a vida. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, pero empezamos a conocer las bendiciones que están en el reino de Dios. La Biblia dice, debemos caminar en fe y no de acuerdo a lo que vemos y oímos en la tierra, porque lo que vemos y oímos en la tierra es mentira, porque el mentiroso está en la tierra y usa personas para el chisme, el rumor, la crítica, estar enjuiciando al ser humano, y todo eso es obra de maldad. La iglesia camina sobre las circunstancias del mundo natural, camina en el reino de Dios. Por eso es un nuevo estilo de vida. Toda persona que reciba a Jesucristo en su corazón debe empezar a ser enseñada a vivir en el reino de Dios, y por eso tiene que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a enseñar todo lo del reino de Dios. Cómo vivir en fe, cómo vivir en los milagros de Dios, porque Dios hace milagros. Y los milagros se dan en el mundo de la fe, en el mundo del Espíritu Santo de Dios. A esto vino Jesucristo, a enseñarnos cómo pasar de lo natural a lo sobrenatural, cómo caminar en fe. Y en estos tiempos difíciles debemos aprender a caminar en fe. La fe nada tiene que ver con el mundo de lo natural. La fe no la podemos crear nosotros los seres humanos. Nada tiene que ver con la confianza que un ser humano ponga en otro ser humano. Hay personas que dicen, yo tengo fe en mi papá, fe en mi mamá. Eso no es fe. La fe es la que viene de Dios, para Dios. O sea, podemos decir, yo tengo fe en Dios. Esa sí es la fe, porque la fe viene de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Viene a través de escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo dijo, si ustedes revisan las Escrituras, se llenarán de fe, conocerán de Jesucristo. ¿Y por qué necesitamos fe aquí en la tierra? Porque hay un diablo que tenemos que resistir en toda su tentación. ¿Y cómo lo podemos resistir? Solamente por fe. Podemos leer Primera de Pedro, allí está la enseñanza de por qué debemos tener fe. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
mas el Dios de toda gracia nos ha llamado, bueno, ya no, ¿verdad? Sí, allí la Biblia nos enseña que por medio de la fe resistimos todo ataque del diablo. En la carta a los Efesios, allí donde se enseña de la armadura de Dios, es la armadura para la guerra de la vida diaria, guerra espiritual. No es una guerra humana, no es una guerra como la que estamos conociendo allá en Asia, no, es una guerra en el mundo espiritual y necesitamos armas espirituales poderosas y solamente podremos movernos en la victoria de Cristo si tenemos fe. En Efesios capítulo 6 dice el versículo 16 y después el 17 también. Dice la Escritura, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, sobre todas las armas que podamos tomar en la tierra, armas espirituales, debemos tomar el escudo de la fe. La fe pone un escudo con que podemos contra el apagar, diablo, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Así es. Solamente por fe podemos resistir al diablo y apagar todos sus dardos, todo su bombardeo de palabras que llegan a la mente, de depresión, opresión, angustia, temor, miedo. Todo lo que hoy estamos conociendo en el mundo viene a la mente y son dardos de fuego del diablo para que la persona decaiga en su creer. Puede ser una persona cristiana, pero puede perder su fe, puede apartarse de su fe. Y los que no tienen fe huyen porque no saben qué hacer. Están huyendo y caen de un lado a otro lado. Dice la Biblia, el que sale del foso va a entrar al lazo del enemigo. Así que el miedo es la forma en que el diablo ataca. Y la única forma de resistir el miedo que trae Satanás es por medio de la fe. Bueno, porque el miedo es contrario a la fe. Sí, es contrario. Es contrario. Así que todo esto es enseñanza. Versículo 17 también dice, tomemos el yelmo de la salvación. Sí, el casco de la salvación. Es el casco de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allí dice que el yelmo de la salvación es la protección de la cabeza. Cuando nacemos aquí en la tierra de mamá, lo primero que sale es la cabeza, después saldrá el cuerpo. Y debemos poner en protección la cabeza porque allí está el cerebro, allí están los ojos, allí tenemos la visión, allí tenemos... El yelmo es la protección de la mente, sí, digamos. Sí, es la mente. Y al decir... es donde ataca el diablo. Al decir el yelmo de la salvación, quiere decir que cuando el diablo venga a atacarte con alguna acusación, con algún reclamo, con cualquier cosa, tú le puedes decir, sabes, vete Satanás, porque yo fui comprado con la sangre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo yo tengo salvación y fui perdonado y fui aceptado en Cristo Jesús. Así que ahí se termina todo. Lo que estás hablando tiene que ver con la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación, lo que sabemos. Sí, pero ¿cómo proteger la cabeza? La espada es la palabra. La espada es la palabra, del Espíritu Santo, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es palabra escrita, pero toma acción la palabra por medio de nuestra boca cuando la estamos declarando. Al declarar la palabra de Dios, los demonios oyen, tiemblan y se sujetan al mandato de la palabra. Por eso, cuando un cristiano en el nombre de Jesús ata a un demonio de enfermedad, el demonio se paraliza, el demonio tiembla ante la palabra y uno le dice, te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno salir fuera de este cuerpo. Porque dice la palabra, el demonio oye y obedece inmediatamente la palabra de Dios. Todo lo que hacemos aquí en la tierra
será atado en los Sí. cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Así que Por hay que eso usar. tenemos que ir a una iglesia para ser aprender. enseñado. Esto no se aprende en la calle, esto se aprende donde se enseña la Biblia, y tenemos que apartar tiempo para estar escudriñando la palabra. Se empieza este conocimiento en el hogar, en la casa. Papá y mamá deben estar enseñando las escrituras al niño. Dice Proverbios, instruye al niño en su carrera y cuando fuese viejo nunca se apartará de ella. Así es. A través de la palabra se fortalece uno en fe, porque hay un enemigo, el mentiroso, el tentador, que está atacando nuestras cabezas, nuestras mentes, nuestras almas, y solamente le podemos resistir si hay fe. Hoy en día estamos viendo muchos problemas en la tierra porque la gente no sabe qué hacer ante la situación que se está viviendo, y muchos creen que no hay solución. Están confiando en los gobiernos, pero los gobiernos también están desorientados. Veamos lo que está pasando hoy en Europa. Europa, una inflación de alrededor del 20% promedio. 20%, Rusia 17%, Estados Unidos 8.5%. Tenemos que considerar que todos estos problemas traen desconcierto, traen desorientación, y puede llevar a un pueblo inclusive a la manifestación. Por eso la iglesia tiene que orar. Este es un gran tiempo para la oración en guerra espiritual, a la guerra que está haciendo el diablo contra ciudades y naciones. Bueno, es que cuando hay inflación, todo sube, Sí. todos los productos suben. Entonces, cuando todo sube, el poder adquisitivo se pierde. Entonces, la gente ya no sabe si puede agarrar ese dinero para comer o para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso es una situación tremenda que se está viviendo en ese último tiempo. Dios creó al ser humano para ser alimentado. Por eso hay que hombre, buscar a Dios, la verdad. El hombre no puede estar sin comer, y por eso Dios dijo, van a depender de mí para la comida. Todos los días debemos darles gracias al Señor cuando nos sentamos a comer y decirle, como dice el pan nuestro, gracias, ¿no?, por el pan nuestro, sí, de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, perdona nuestros pecados, hoy. Señor. Así que por eso acudamos a Dios. Empezamos leyendo el Salmo 9, 9 y 10. Salmo 9, 9 y 10, porque dice la Escritura que Dios es el refugio del pobre. ¿Por qué una persona es pobre? Porque no tiene nada. ¿Quién es el ladrón? El que ha robado los bienes materiales de una persona, Satanás, el diablo. Jesucristo lo señaló como el ladrón. El ladrón está aquí para robar, para quitarle todos los bienes, matar y destruir que y Dios mentir. le ha dado al ser humano. El diablo, esa es la Así obra que del diablo. por eso Jesucristo, cuando vino, Él estableció un plan de trabajo aquí en la tierra, y Él dijo, eso está en Lucas 4, 18. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto mi Padre me ha ungido y me ha enviado aquí en la tierra a predicar las buenas noticias a los pobres. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Biblia, a pregonar libertad a los me ha cautivos, ungido para dar buenas nuevas vista a los ciegos pobres, y poner en libertad a los oprimidos. Así que a predicar Dios se acuerda de los pobres, y es lo que dice precisamente el Salmo 9, 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Nunca va a desamparar Dios a las personas que le buscan. ¿Cuál es entonces la condición? Buscar a Dios. Buscar a Como Dios. dice el Salmo 34, que aquí el pastor José David dijo al principio, dice, y busqué a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. O sea que todos los recursos del cielo están a favor de del los que clama, del que buscan a busca, Dios, de los que claman a Dios.
Solamente tenemos que abrir la boca, el alzar corazón. los ojos al cielo y clamar con nuestra boca: Dios, ayúdame, y el Señor ayudará. Solamente tenemos que saber que el camino para el cielo se llama Jesucristo. Toda persona que en el nombre de Jesús clame a Dios, Dios atenderá al clamor de la persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, fuente de bendición, si no es a través de mí. Todo lo que necesita el ser humano está en Dios el Padre, pero el camino es Jesucristo. Y toda persona que se acerca a Dios en Cristo tendrá la respuesta de Dios. Podemos leer otro texto en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Volvemos al requisito de la fe, porque Dios busca hombres y mujeres que tengan fe. Aquellos que en medio del problema, de la angustia, de la desesperación, busquen a Dios, es porque la fe está actuando ya. Solamente la fe nos mueve a Dios. Si hay fe, habrá acción hacia nuestro Creador, hacia Dios, hacia Jesucristo, porque Él es el camino que nos lleva a Dios el Padre. Podemos leer Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Allí está, galardonador o recompensador de aquellos que le buscan a Dios. Toda persona que busca a Dios va a encontrar respuestas. Y Dios dice, es un acto de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso tenemos que oír la palabra de Dios, llenarnos del conocimiento de las Escrituras. Tantas promesas de Dios tenemos en las Escrituras, promesas para la vida espiritual, promesas para la salud física, promesas para lo laboral, promesas para lo económico, lo financiero, promesas para lo social, promesas para los gobiernos en las naciones. Todas las promesas están aquí, solamente hay que conocerlas y empezar a declararlas en fe delante de Dios, conforme a las promesas de Dios, Dios obrará. Así que es necesario hoy conocer más de las Escrituras en tiempos angustiosos que estamos viviendo para tener las respuestas de Dios. Bueno, cuando hay algún problema, necesitamos buscar en la Biblia todos los textos que corresponden a ese problema, ya sea de sanidad, ya sea de cualquier índole. Y entonces sacarlos aparte, escribirlos, y entonces ya teniéndolo sacado, entonces sí, vamos y declaramos en fe. Sí. Vamos a presentar algunos casos bíblicos que nos muestran cómo personas llegaron a la fe y se acercaron a Dios en tiempos de angustia. Ese es el tema, en tiempos de angustia busquemos a Dios. Hay una parábola muy conocida por muchas personas que Jesucristo enseñó, que tiene que ver precisamente con haberse apartado de Dios, y al apartarnos de Dios viene la pobreza, viene la ruina, vienen las enfermedades, porque apartado de Dios hay corrupción. Hemos hablado de la palabra corrupción. Dios es Dios de santidad. La corrupción empieza cuando nos apartamos de la santidad de Dios. Y se manifiesta la corrupción por medio de la codicia y avaricia en acción, al quitarle el dinero producto del trabajo al prójimo. Y esto se llama robar. ¿Cuántas personas en corrupción están robando por sus propios intereses? Ellos viven de manera egoísta porque están en corrupción. El egoísmo no es de Dios. Jesucristo vino a reconciliarnos de nuevo con Dios para ser santos, ser personas no egoístas, sino personas generosas, ayudando
al que necesita la ayuda. Por eso tenemos una parábola que se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Este hijo de familia tenía todo en la casa del padre. Así es. Vivía en las riquezas de su padre. Pero este joven, como joven que era, dijo: yo quiero conocer el mundo. Entonces fue con su padre y le pidió su herencia. Padre, le dijo: dame mi herencia, quiero probar en el mundo. El padre le dio su herencia, porque Dios nos creó en un libre albedrío. Y Dios permite en el libre albedrío que nosotros actuemos. En los problemas la gente aprenderá. Los problemas son de aprendizaje. Dios permite todo ello para que la gente vaya entendiendo que apartado de Dios no podemos nosotros estar disfrutando hacer nada o que nos salga bien las cosas. Dispuesto. Sí, así es. Entonces en esta parábola el padre representa a Dios, sí, y el hijo pródigo representa a la humanidad perdida. Sí, y dice la Escritura, se fue a una provincia apartada. Esa palabra es significativa, provincia apartada. Nosotros vivimos en el reino de Dios y en el reino de Dios están las bendiciones de Dios. Pero si nos salimos del reino de Dios, entramos a una provincia apartada. Esto lo podemos conocer cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a Egipto. Así es. Cuando Jacob y sus hijos y la descendencia de sus hijos entraron a Egipto. Y Dios apartó o seleccionó un territorio especial para su pueblo. Se le llamó Gosén. Gosén era la tierra de Dios. Era la tierra donde no sucedía nada. Allí vivía todo el pueblo israelita. Allí estaba el pueblo escogido de Dios. Pero fuera de Gosén habían problemas. Vinieron las 10 plagas afectaron a Egipto, pero no afectaron a Gosén. Por eso, cuando la Biblia dice que una persona va a una provincia apartada, bueno, pues prepárese para todas las calamidades que van a venir. Solamente en casa del Padre hay protección. Y esto lo habla muy claramente el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí habrá protección. ¿Podemos analizar algo más sobre el hijo pródigo? Así es, está en Lucas, ¿no? Sí, Lucas, Lucas 15. El capítulo 15, Vamos a leer del 1 al 14. Sí. De hecho, nada más aparece en este evangelio, en el evangelio de Lucas. Y bueno, allí nos habla, versículos 11 en adelante, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es lo que sucede en el mundo, un mundo perdido, un mundo que va en caída libre por el pecado. Y Dios, que siempre le da al ser humano dones y aptitudes y bendiciones. Le da vida, da talento, todo un legado, le da oportunidad de trabajo, sí, así es. Le da dinero, le da bienes y riquezas, porque los bienes y riquezas vienen de Dios. El diablo no da nada de esto. El diablo es un ladrón, el diablo roba los bienes y riquezas que Dios le da al ser humano, porque es ladrón. Así que en la provincia apartada, bueno, pues puede perderse todo. Y es lo que sucedió con este joven. En el 14. Así que hubo una provincia apartada. Y dice la Biblia que llegó a la pobreza y al hambre. Versículos 15 y 16. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí tenemos entonces la condición de vivir apartado del Padre. Vivió a una situación alarmante en cuanto a la comida, llegó a la pobreza
y ahora estaba deseando comer lo que comían los cerdos. Así Ahora, era el hambre realmente, que él tenía. vivir, digamos, en un lugar donde los cerdos están y él a cargo de los cerdos era algo muy feo, porque normalmente la comida o la lavaza que se le da a los cerdos siempre huele feo. Sí, es el desperdicio. Es el desperdicio. Y él pues tenía que estar limpiando que allí, también estar comiendo de eso comiendo mismo. de eso. Esa es una situación terrible, la verdad. Sí, llegó a un punto extremo. Entonces aquí está la reflexión. Es cuando reflexionamos en medio de la los tragedia, cerdos en medio del problema. Los cerdos representan los demonios y los problemas. Sí, así es. Los demonios atacan, entonces tenemos que reflexionar por qué tengo que ser atacado por demonios, por qué me tiene que pasar esta situación. Yo no tengo por qué vivir de esta manera si tengo la oportunidad. En la casa de mi padre tengo todo. Exactamente, Dios el Padre está esperando es. que le busquemos, solamente buscar al Padre. Y esto fue lo que sucedió con este joven. Empezó a reflexionar, empezó a analizar su situación y tomó la decisión. Podemos seguir leyendo versículos 17 al 19. Vino la reflexión en medio de su angustia. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí está la enseñanza del arrepentimiento. Tenemos que presentarnos delante de Dios en arrepentimiento por haber tomado la decisión equivocada para apartarnos de Dios y desperdiciar todo la vida, lo que Dios los dones nos ha y dado. las habilidades que Dios nos dio. Ahora, cuando este hijo pródigo regresa, dice: iré a casa de mi padre porque reconozco que he pecado, pero le diré que en la casa de él yo pueda por lo menos servir como un siervo. Sí, él se humilló, eso es humillación. Pero esa actitud, el que se humilla será exaltado, sí, dice la Escritura. Esa actitud de volver a Dios y servirle es lo que Dios quiere de cada persona. Pues. Así es. Este joven reflexionó cómo convertirse de nuevo a Dios, cómo regresar a la casa del Padre. Y es una gran enseñanza para todos los que están apartados de Dios. Y ponerse a su servicio. El que se arrepiente de sus pecados alcanzará la misericordia de Dios. Toda persona en la tierra que se arrepienta de vivir en una provincia apartada, se arrepienta de haber tomado decisiones equivocadas y clame a Dios en humillación, diciéndole: Dios, perdona mis pecados. He pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Señor, quiero volver a casa. Dios abre sus brazos y te acepta, porque Dios es Padre, es el Padre celestial, el creador de todos nosotros. Y Dios nos está esperando con los brazos abiertos. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios, y para eso está la iglesia cristiana como embajadores de Cristo, para reconciliar a toda la gente con Dios. Así que este joven primero lo reflexionó en su mente y después de reflexionar actuó. O sea que él se fortaleció en fe y puso su fe en acción. La Biblia dice: si no ponemos la fe por obras, la fe será muerta. Si este joven solamente se quedó en el pensamiento de lo que iba a hacer, pero no lo hizo, sabía lo que tenía que hacer, arrepentirse, regresar a la casa del Padre. Lo hizo. Pero si no lo hacía, de nada sirve la fe. La fe es activa, la fe, vamos a ver el fruto cuando actuamos. Y este joven puso su fe en acción. Ahora, este joven estaba en angustia. Así es. Sin poder comer. O sea, así estaba en una situación vamos tremenda. a ver cómo actuó la fe en este joven, porque Dios espera que nosotros actuemos siempre en fe. Sin fe no podemos Imposible agradar a Dios. Podemos leer versículos 20 al 21.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí tenemos entonces la acción de la fe. El padre solamente lo vio a lo lejos venir, y fue el padre quien tomó la iniciativa. Antes que el hijo le hablara a su padre, ya el padre había actuado para irle a recibir a su hijo. Dios está esperando que cualquier persona clame a Dios en medio de la angustia, busque a Dios. En medio del problema. Así que Dios no te va a sancionar, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a condenar, Dios no te va a estar recordando por qué te fuiste. Al contrario, Dios no te va a decir: mira qué dilapidador de mis bienes has sido, cuántas riquezas te di y las perdiste. Dios no hará absolutamente nada de ello. Está esperando con los brazos abiertos Él es a ti. amor, y Dios te está esperando a ti. Lo más precioso que hay en el planeta Tierra es el ser humano, es la creación misma de Dios. Antes de las riquezas, Dios hace a un lado las riquezas, los bienes materiales, Dios los hace a un lado. Dios está esperando que el ser humano regrese a Dios. Dios es el creador de las riquezas, del oro y la plata, Dios los creó, pero también creó al ser humano, y dice la Biblia que cuando creó al ser humano, Dios lo calificó como lo mejor del planeta Tierra. Por eso Dios está esperando que el ser humano acuda a Dios. Y este es el trabajo que hacemos nosotros los cristianos como parte de la iglesia, ser embajadores de Cristo aquí en la tierra para que todos se reconcilien con Dios. Sí, esta es la gran gracia de Dios. Sí, aquí, bueno, el contexto es que, porque todo empieza en el versículo 1 de Lucas 15. Voy a leer primero esa parte, el versículo 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces, ese es el contexto. O sea, dice que venían a Jesús los pecadores y publicanos, que los fariseos decían: esos son los que están mal. Pero los fariseos eran los que estaban llenos de religión. Sí. Son los críticos. Sí, son los críticos. Son aquellos que están mirando la paja en el ojo ajeno. En el ojo ajeno, pero no están mirando lo que está en ellos. Así es. Y Jesucristo vino por los pecadores. Sí, eso lo dijo en varias ocasiones. Yo he venido por los pecadores, por los que están enfermos. El médico solamente atiende a los enfermos. Así que Jesucristo, el gran médico, venía por los enfermos en pecado. Yo vengo por los pecadores, no por los justos. A salvar lo que se había perdido. Por eso Cristo iba donde estaban los pecadores, los publicanos, sí, y comía con los publicanos. Sí, quiere decir que ellos creyeron, en cierta manera, ¿cuántos publicanos, pecadores, que eran gente codiciosa, avariciosa, porque los publicanos eran los que recogían el dinero para Roma? Entonces estaban llenos de codicia y avaricia. Recordemos el caso de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Ellos pedían más. Y cuando vino la salvación sobre Zaqueo, cuando entró Cristo al corazón de Zaqueo, Zaqueo dijo: oh, mi corazón ha sido transformado. Antes yo era codicioso, avaricioso y cerrado en mi corazón, egoísta, pero ahora siento que en mi corazón hubo un cambio y ahora veo que mi corazón se hace generoso. Y entonces Zaqueo dijo: voy a devolver lo que he robado. Si he robado alguno, 4 veces lo devolveré.
Cristo estaba comiendo con los pecadores, los publicanos, no para participar de sus pecados, sino para ser un embajador de Dios el Padre, para que se reconciliaran con Dios a través del arrepentimiento, como Zaqueo. Zaqueo se arrepintió. Jesucristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, voy a pasar a tu casa, voy a ir a comer a tu casa. Zaqueo se emocionó, y entonces, estando en casa de Zaqueo, Jesucristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación viene por el arrepentimiento de todo pecado. Por eso los religiosos, los fariseos y saduceos, ellos no podían entender acerca del reino de Dios, de la misión de Jesucristo en la tierra. Jesucristo vino por los pecadores para rescatarlos del pecado, rescatarlos del diablo. Jesucristo no vino a establecer religión alguna, sino salvación. Así que aquí tenemos la gran enseñanza de la gracia de Dios. Sí, la respuesta que les dio Jesús fueron 3 parábolas. Termina con la parábola del hijo pródigo, con esa culmina, pero antes dijo 2 parábolas. La parábola de la oveja perdida fue la primera que dijo, la segunda es la parábola de la moneda perdida y la tercera el hijo pródigo. De la oveja perdida, que los es tres significan, perdió. sí, los 3 significan lo mismo. Lo mismo, sí. Por ejemplo, en el caso de las ovejas, son 100 ovejas, se pierde una, entonces va el pastor por la oveja, sí, y deja las 99 en el redil. El pastor de pastores, Jesucristo, deja 99 que ya están salvas y va por una que se ha salido del redil. Por una sola, el pastor va a alcanzarla. Y bueno, y luego está la moneda perdida, que eran 10 monedas o 10 dracmas, como dice allí, se perdió una, entonces el dueño va y busca por toda la casa, barre, limpia, hasta que lo encuentra, entonces hace un gran banquete también, porque encontró la moneda perdida. Lo más precioso. Lo más precioso. Así es. Y para finalizar, el hijo pródigo, eran 2 hijos, uno se perdió, pero al final regresó, y en todas las tres parábolas terminan con fiesta. Sí, todo termina en fiesta. El padre, cuando vio a su hijo regresar, el hijo pródigo, hizo fiesta. Y el otro hijo se movió a celos. Sí. Porque le dijo el otro hijo: padre, yo siempre he estado en tu casa. Mi hermano fue un perdido, era la oveja negra, despilfarró toda tu herencia y todavía lo recibes con fiesta. ¿Cuándo me has hecho fiesta a mí?, dijo el otro hijo. El padre le dijo: pero hijo, todo lo que está en mi casa te pertenece. En mi casa siempre hay fiesta. La fiesta es permanente para ti. Los que moran en casa de Dios permanentemente están de fiesta, gozo. O sea, todo lo de Dios el Padre es nuestro y lo nuestro es del Padre. Así que no tenemos necesidad de nada. Pero en cambio el hijo pródigo había perdido todo y Dios, en su amor por su hijo, le dio de nuevo la fiesta. Porque dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente en la tierra y regresa a la casa del Padre. Por eso, en la angustia, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, todas las personas deben buscar a Dios y debemos enseñarles cómo buscar a Dios. Sea el problema que sea la situación que sea, solamente hay que arrepentirse y clamar a Dios. Antes de irnos a los saludos, vamos a hacer un llamado para la salvación. Si hay alguna persona que está viviendo en una provincia apartada, porque hemos nacido en esta tierra contaminada por el pecado, hay un mentiroso aquí en la tierra que nos ha llevado más a apartarnos de Dios. Pero si tú estás escuchando este mensaje, amigo, amiga, es porque Dios lo ha determinado para tu salvación personal, que es hoy, en este momento. La salvación tiene que ver con un traslado espiritual, de pasar de un territorio, de una provincia apartada, al territorio de Dios el Padre. Eso está en la Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la Biblia que Dios el Padre
nos ha trasladado, cuando aceptamos a Cristo, nos traslada del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Es un traslado espiritual. ¿Quieres tú trasladarte a ese reino para que el Señor empiece a ayudarte? Hay ángeles para todos los que crean en Jesucristo. Ángeles a favor de los salvos. Por eso, acepta a Jesucristo. La Biblia dice que es como si Dios estuviese rogando a través de nosotros: reconciliaos. Es lo que Dios dice: reconcíliense conmigo, dice Dios. Así que reconciliémonos con Dios. Dios es bueno, Él es amor, Él quiere ayudarnos, pero necesitamos arrepentirnos de estar en provincias apartadas, de estar viviendo de otra manera y regresar a Dios por medio de Jesucristo. Por eso la oración que hacemos es invitar a Jesucristo a que venga a nuestras vidas, porque Él es el camino que nos lleva a Dios el Padre. Si esta es tu decisión, repite después de mí: Señor Jesucristo, he escuchado el mensaje y no quiero vivir en provincia apartada. Por eso me tomo de tu mano, Señor Jesús, porque tú eres el camino que me lleva a la presencia de Dios el Padre. Reconozco en ti, Jesús, que diste tu vida por mí, derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Hoy me arrepiento de mis pecados y clamo a tu sangre para ser limpio de pecado. Y ahora con mi boca estoy confesando que tú eres el Señor, porque he creído que resucitaste de los muertos y ahora vienes a morar dentro de mí para conducirme a la casa del Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bueno, pues ya formas parte del reino de Dios. Ahora tienes que ser enseñado en la Biblia. Empieza a leer el Evangelio según San Juan, donde aprenderás más de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Conocerás del amor de Dios. Tienes que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia, donde haya enseñanza pastoral para que puedas crecer en fe, porque necesitamos fe para los ataques del enemigo. Todos los días tenemos que estar en defensa contra los dardos de fuego del enemigo. Así que bienvenido a la familia de Dios, y si quieres que oremos por ti, comunícate. Estamos orando por todas las personas que están solicitando oración, sea por una situación personal, una situación matrimonial, familiar, sea porque hay enfermedad o cualquier problema. Comunícate, estaremos orando por ti. Bien, pues en estos tiempos siempre es bueno recordar las bendiciones que hay del cielo, oportunidades para toda persona. Hemos enseñado que en tiempos de angustia debemos buscar a Dios. Esperamos que el mensaje les haya llegado al corazón. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde todo.